Primero, agradecer por el espacio. La verdad es que yo creo que estar aquí es una fortuna. Muy pocas personas que estudian tienen la posibilidad de expresar sus ideas y este espacio que brinda el IMPAC, la verdad es que se agradece. Entonces, pues voy a iniciar yo. Rápidamente, yo soy psicóloga, soy egresada de la UAM Xochimilco, pues ya tengo la maestría aquí en el instituto. También soy terapeuta en masaje y pues a veces trato de conjugar eso. Eh, y pues bueno, eh, mi, mi tema lo elegí porque la verdad hay una implicación muy fuerte y pues bueno, creo que muchos de los temas son eso. Entonces, antes de iniciar, pues sí veo aquí a varias mujeres eh, y quisiera que se centren ahorita justo pensando como mujeres. Ya la doctora Luz habló un poco de eso y me pareció prudente porque sensibilizó un poco el tema. Em, entonces, bueno, ser psicoanalista con una doble enunciación en la A. Ya sé que es un título medio rebuscado, pero poco a poco iremos entendiendo por qué. Ser psicoanalista mujer en la actualidad es una labor complicada y no es algo de lo que se hable. Aunque mi intención no es hablar de feminismo, es gracias a esta corriente que puedo ahora elaborar un ensayo así. Es importante cuestionar la posición de las psicoanalistas mujeres en el mundo actual. Del total de la población que asiste a tomar terapia, 70% son mujeres, entre ellas mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar. Asimismo, de los 300,592 psicólogos, el 62% son mujeres. Y pues bueno, pensar cómo el psicoanálisis en su momento tomó a las mujeres como histéricas, mujeres con falta de placer, eh, pero nunca pensó en los golpes, en las humillaciones detrás. Incluso cuando Freud habló del caso de Dora, nunca cuestionó las insinuaciones del señor K. Eh, en este trabajo pretendo hablar justamente de lo difícil que es ser psicoanalista mujer y cómo conservar la neutralidad y la ética entre la paciente. Y sobre todo por este contexto barbárico en donde el machismo rige la sociedad. Demostraré que en pleno siglo XXI sigue existiendo humillaciones y desvalorizaciones hacia la mujer. Y pues bueno, tomé un texto del doctor Aniceto Aramone que se llama eh, La guerra de los sexos. La verdad es que cuando estaba haciendo esto me pareció bastante interesante porque habla de cómo los hombres pueden ver a la mujer y justamente de que fue a partir de su esquelético muscular que se les proporcionó un poder sobre ella. Y pues bueno, barbarie significa, según la RAE, falta de cultura o civilidad, fiereza, crueldad. Los griegos utilizaban la palabra bárbaro para referirse a las personas que balbuceaban y designaban a los pueblos que habitaban fuera de las fronteras. Bueno, creo que lo bárbaro y lo bárbaro no tiene ya distancia, solo normalización y enajenación. La violencia que viven las mujeres durante un supuesto matrimonio es una barbarie social que continúa en estos días. Una paciente dice: estoy aquí porque necesito sanar heridas. Necesito ver y comprender por qué elegí estar en una relación así. No entiendo por qué acepté estar a su lado. Todo fue caótico, todo estuvo confuso. Cada que me golpeaba, solo ahogaba mi llanto. Cuando me arrastraba de la cocina a la cama y después me abrazaba para decirme que me estaba conteniendo, me confundía, porque pensaba que mis gritos sí eran parte de mi violencia, mi agresión. Pero ahora me doy cuenta que era por miedo y con la esperanza de encontrar algún auxilio. Me tuve que convertir en madre para saber que tenía que salir de ahí. Sin mis hijos, no sé qué, sin mis hijos, sé que no lo habría dejado. Seguiría permitiendo. De algún modo, yo no quería salir de mi cuento de hadas que tuve en el inicio. Quería regresar a él, a la fiesta y al vestido blanco. La última vez fue después de tener el ojo hinchado, el sangrado que me aterrorizaba porque pensaba que era un aborto y que ya no vería a mi segundo bebé. Pensaba en mi vida y en que no lo merecía, no merecía lo que me pasó, y a su vez pensaba que todo esto era mi culpa, y no serviría arrepentirme. Sé que él tuvo una infancia difícil, también lo puedo comprender, porque sé que sufría, pero ahora soy madre y quiero sobrevivir por mis chiquitos. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que muchas de las mujeres que son terapeutas y están aquí han tenido un caso de violencia eh, hacia la mujer
o muchos casos. Entonces, la pregunta es esa, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos desenvolvemos? ¿Qué se genera? ¿Es contratransferencia? ¿Qué hay detrás de eso? Em, Cuestionemos esta primera impresión, la sensación, la expresión, lo que nos generó este párrafo. Y pues bueno, la palabra psicoanálisis proviene del griego antiguo psico, alma o actividad mental, y análisis. Cuando lo colocamos en el oficio y se modifica en psicoanalista, me fascina la transformación porque el nombre de esa profesión no aparece en femenino o masculino. Al enunciarme, no es necesario cambiar la letra A, como en el caso de la palabra doctor a doctora, licenciado a licenciada. Es un nombre que generaliza. Sin embargo, podríamos cuestionar si es también un nombre que desdibuja. Y no solo que desdibuja el género, sino para qué desdibuja. Para que no sea un factor importante a considerar cuando se inicia un tratamiento. Para que no sea así, enfatice el título que hay una doble enunciación en la A porque después del segundo párrafo y por nuestra condición humana creo que todos nos conmueve. Terapeuta femenino masculino puede sentir el dolor ante el relato, el miedo, la tristeza y desesperación de esta paciente y de todos los pacientes que sufren violencia. Pero cuando se trata de un caso de mujer a mujer, de hombre a hombre, ¿es diferente? Sabemos bien que la transferencia y contratransferencia puede cambiar según el género entre los involucrados, pero hay una pregunta que no debemos de olvidar. ¿Qué pasa entre la relación de la psicoanalista con doble enunciación en la A y con la paciente durante este contexto social? Recordemos que el verdadero objeto del psicoanálisis es la vida psíquica del hombre socializado. Las masas deben ser consideradas solo en la medida en que afloran en ellas fenómenos basados en el individuo y este fenómeno. Es decir, estoy tomando el espacio terapéutico y lo resalto en este contexto social en el que, aunque el movimiento de la mujer ha tomado dirección y una fortaleza, las injusticias, agresiones, desapariciones y violencia hacia las mujeres siguen siendo una forma de barbarie social. Seguimos expuestas a un peligro tangible por el género contrario. El odio hacia las mujeres sigue siendo visible. Incluso de mujer a mujer, y la elaboración de este planteamiento surgió porque al ser terapeuta mujer, me ha sido imposible no pensar, yo soy mujer. Si el contexto social, mi contexto social hubiera sido diferente, corro el mismo riesgo de vivir esto porque soy mujer, una mujer que vive en México. Iniciemos pensando en la posición de la mujer en este contexto social. Las mujeres en la actualidad pueden votar, trabajar, ser mamá, ser productora, etcétera. Aparentemente un desarrollo en el entorno social alentador, pero la violencia en el matrimonio sigue presente. Entonces, ¿por qué algunas se siguen permitiendo ser violentadas? La paciente del texto de arriba es una mujer de 33 años, licenciada de odontología, con maestría y diplomados para su especialización académica. Tiene 2 hijas, una de 1 año y otra de 2 meses. Vive en casa de sus padres porque huyó justamente para dejar de ser violentada. Había creado un gran negocio, el cual se le quedó al marido. Y entonces nos damos cuenta que no es la relevancia de la desigualdad entre ser estudiada o no ser estudiada. La violencia continúa. Y cuestionamos por qué una mujer con profesión, con estudios, colocada económicamente y académicamente, vivía esta situación. Freud propuso en su teoría de Totem y Tabú que posterior al asesinato del padre se crea la prohibición del incesto y del asesinato. Los participantes se quedan con un sentimiento de culpa y las mujeres son participantes pasivas de este nuevo pacto, ya que ellas fueron el deseo que llevó a que se cometiera el parricidio. En ese sentido, las mujeres tienen una doble culpa, la culpa por asesinar al padre y por haber sido las causantes. Definitivamente, esto ha marcado las subjetividades femeninas. Esta doble culpa es uno de los factores que ha permitido que las mujeres se vuelvan reprimidas en lo social, a su vez situándose en lo pulsional, lo prohibido, una amenaza total a lo masculino por su capacidad de gestar. La represión que mantuvieron las mujeres por mucho tiempo fue apoyada por el propio narcisismo, del que hablaba la doctora Luz hace un momento, y como una ganancia secundaria derivada de su propio enajenamiento, generando en el colectivo un beneficio psíquico y social. Por otro lado, el doctor Aramoni también mencionaba que en un momento la mujer buscaba ser fecundada, ser guiada, ser protegida y participar de la trascendencia por pura simbiosis.
pero posteriormente tuvo otro sentido con el paso del tiempo, en lo emocional, en lo cósmico, haciéndose esclavizada, dependiente, ociosa, quejumbradas. Retomando a Fromm, podemos también recordar que somos sujetos anclados a un carácter social, así que el contexto social en que nacemos nos ha simbolizado y significa. La violencia hacia lo femenino en México ha alcanzado las siguientes cifras. Por cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido pareja o esposo, 42 de las casadas y 59 de las separadas, divorciadas y viudas han vivido situaciones de violencia emocional. Esta es una cita del INEGI del 2023. Así que salgamos de nuestro contexto citadino. Invito a que hagan un poco eso. Aún hay niñas que son maltratadas, aún hay niñas que son vendidas. Un ejemplo claro es en Juchitán, Oaxaca. Utilizan los estados de las redes sociales para demostrar que acaban de robar a una niña. La colocan con su paliacate rojo en la frente, sábanas blancas y la huella de sangre. Anudado a esto, agreguemos el tema de la religión, que aparentemente las nuevas generaciones no lo tienen, pero esto es solamente una apariencia, porque inconscientemente y socialmente muchos aún están permeados de este discurso. Desafortunadamente, en el caso de Juchitán, el celular, que tendría que ser un medio para informar, pues termina siendo un medio para publicar esta barbarie. ¿Cuál es nuestro trabajo como terapeutas mujeres con tendencia freudiana ante estas cosas? ¿Cómo involucrar a los terapeutas varones en el tema? Y esta pregunta no solo para mi propuesta, sino para que se aborde el tema entre masculinidades. Si estos hechos sociales son una expresión de barbarie, en una supuesta época de avance social, si el procedimiento psicoanalítico debe ser considerado como una teoría y como una praxis, como un método de investigación psicológica y como un método de curar, entonces sí es posible convertir este tema de lo terapéutico a lo socio-psicoanalítico. Bueno, entonces, lo que hice para elaborar este ensayo fue consultar a algunas de las colegas del instituto y algunas colegas de mi formación académica en la universidad. Sus respuestas fueron rabia e impotencia, enojo porque se permitió eso, desaparición, desesperación y tristeza, deseos de protección, quiero que actúen legalmente. No me afecta en lo personal, pero sí me da mucha rabia y lo que busco es que la paciente entienda que está en esta situación por alguna razón. En ocasiones sí me pienso como mujer y retomo lo que Fromm decía, que quienes tenemos enfrente puede ser o tener lo mismo que yo, pero cambiémoslo ahora de paciente a terapeuta. Opino que no solo es contratransferencial, casi siempre siento coraje, enojo, frustración, pienso en la desigualdad que prevalece, sobre todo desde el hogar y en la educación básica. Se sigue distinguiendo entre sexos y las mismas mujeres fomentamos hombres violentos desde la infancia por la separación de tareas. Estas fueron algunas de los comentarios de mis compañeras. Entonces, ¿es contratransferencia o no? En mi perspectiva, como psicoterapeuta, afirmo que no todo es contratransferencia. Los sentimientos de enojo e impotencia pueden surgir porque se trata de un tema de respeto que todos merecemos, un tema que tendría que ser tan simple de abordar, que es el de los derechos humanos, no ser la presa de la violencia del otro, y esto no es totalmente cargado de nuestra historia. Sin embargo, la contratransferencia, como aspecto teórico, debe considerarse por la carga en la historia personal de la terapeuta. Es decir, una de mis compañeras me comentaba que era muy importante ver la propia violencia que uno había tenido en su historia. Autoconocernos es un paso importante para poder estar bien hacia la paciente en el análisis. Cuando hacemos un genograma, se resaltan los aspectos inconscientes de la propia historia. En mi cruce personal, noté que por parte de mi familia materna hay 15 hijos, 9 son mujeres, y de esas 9, 7 han sufrido agresión física por parte de su pareja. Además, somos 46 nietos. De ellos, 24 son mujeres, y de ellas, 16 han sufrido violencia por sus parejas masculinas. Esto es el origen de mi implicación y el fantasma de la violencia con la que he peleado el trayecto de mi formación. Aunque sé que me reconozco afortunada, sigo pensando en cómo luchar con esta desigualdad de mi origen. Quiero recalcar que en este dato, las mujeres que son violentadas por partes de las nietas son generaciones muchísimo más atrás que yo. Así que pues la época fue fundamental.
Eh, el carácter social de la experiencia de mis familiares es lo que las ha llevado a formarse así. La teoría del carácter social de Fromm nos permite vincular las emociones y las pasiones que la sociedad graba en la psique individual, con los patrones históricos y estructurales más amplios, que deben entenderse como centrales de cualquier discusión sobre pobreza, desigualdad y desesperanza humana. Esto es una cita de. Entonces, estaba pensando en cómo mantener una neutralidad y una ética. Me voy a adelantar un poquito porque ya se está acabando el tiempo. Y hay algo claro, ¿no? Pues siempre nos han dicho nuestros docentes cuando estamos en formación, no nos podemos poner a llorar con la terapeuta, perdón, con la paciente, em, pero sí hay una empatía y la escucha, esta parte del amor que Fromm proponía, es algo que sí le podemos devolver a las pacientes. Entonces, propongo dejar de tratar a la paciente como víctima para que así no traiga una etiqueta y ello permita resignificarse, escuchar, dar contención. La escucha es muy importante. Demostrarle sus fortalezas, en el sentido de que no importa cuánto tardaron, lograron salir de esa situación y enfatizar que siempre hubo una parte vital que las rescató. Em, Una de las terapeutas a las que consulté comentaba, sí se debe hacer la confrontación para que reconozca su responsabilidad, pero después de un tiempo para que no comiencen a justificarse. En ese sentido, el tiempo que es necesario para comenzar con una autosupervisión y un autoconocimiento. Trabajar en la valoración como mujeres, que entendamos que nunca tenemos que aspirar a ser iguales a los hombres, amarnos como mujeres. Mm. Aclaro que si el tema desborda en gran medida a la terapeuta, será necesario que lo trabaje en el análisis personal, pero no hay que confundirnos. A veces lo grotesco es lo grotesco, y claro que remueve nuestras fibras de tacto. Bueno, finalmente, para ya no alargarme un poco más, eh, sé que puede haber alguien defendiendo a lo masculino diciendo, entre mujeres se violentan más. Y claro que sí, pero pues es por la misma doble culpa de la que hablaba en un inicio. Eh, pero va, esta propuesta lleva algo implícito, y es que la manera de evitar la competencia entre mujeres es siendo empáticas entre nosotras mismas, porque no podemos desencadenar un conflicto a partir de una comparación cuando es obvio que hay mujeres en vulnerabilidad y eso ya significa una desventaja. Así que no puede haber competencia entre nosotros. Tenemos un trabajo por delante, combatir este tipo de barbarismo desde lo terapéutico, siendo conscientes de nuestras propias posturas éticas, que significan nuestra subjetividad. Retomar a Fromm nos servirá para tener una visión en el potencial humano y un compromiso para el cambio social. No quiero terminar esta presentación sin agradecerle a las voces que me ayudaron para expandir estas ideas. Muchas gracias.